ciclo de vida del software. Primeramente, como hemos hecho hasta el momento, algunas cuestiones generales. Recuerden que el ciclo de vida del desarrollo de software no es otra cosa sino el conjunto de fases por las que pasa el sistema que se está construyendo, desde que nace la idea inicial hasta que el programa es retirado o reemplazado, es decir, hasta que muere. Muchas veces también se le denomina a este ciclo de vida del desarrollo de software el paradigma. ¿Cuáles son las funciones de este proceso, de este conjunto de etapas? En primer lugar, determinar el flujo del proceso, es decir, cómo vamos a trabajar. Luego, establecer los criterios de transición, qué requisitos debemos cumplir para pasar de una fase A hacia la fase B. Definir las diversas entradas y salidas que van a ser necesarias. Tanto las provenientes de las fases previas como aquellas que deberían ser suministradas por el usuario en algún momento. Describir los estados del producto. Es decir, por qué estados pasa, pendiente, en proceso, terminado. Para ello podemos usar una versión simplificada de lo que es la estrategia Kanban, la cual permite en forma gráfica hacer el seguimiento del avance de las actividades del proyecto. El método Kanban es algo así como esto. Simplemente es, digamos, con una pizarra, una cartelera o algún tipo de elemento donde se colocan por lo menos 3 columnas. Fíjense que tenemos una columna de pendiente, una columna en progreso y una columna terminado. Inicialmente, todas nuestras tareas, nuestras actividades se encuentran en esa área que dice pendiente. Es decir, no hemos empezado a realizarla. Luego, las personas encargadas de cada una de ellas, que se puede establecer por color inclusive, por ejemplo, rojas las que tienen que ver con requerimientos, verdes con base de datos y amarilla con interfaz. Van tomando alguna de las actividades que están en esa columna de pendiente, es decir, por hacer, y la empiezan a ejecutar. Cuando la empiezan a ejecutar, pasan a la columna que dice en progreso. Fíjense que una vez allí, ellos no pueden tomar otra tarjeta, otra actividad, hasta que no terminen con la que están trabajando. Esto permite un buen seguimiento visual del avance del proyecto. Una vez que algún tipo de actividad ha sido concluida, pasa a la columna de terminado. Fíjense que en este caso podemos ir teniendo también una visualización gráfica del progreso de nuestro proyecto. E inclusive si necesitamos realizar algún cambio, es muy fácil el implementarlo o el visualizarlo mediante esta metodología. Bueno, continuamos entonces. Existen otras herramientas también que podemos utilizar o que vamos a utilizar más que esa metodología Kanban. Tenemos, por ejemplo, la EDT, la estructura de desglose del trabajo, que será estudiada en detalle más adelante. Ella consiste en dividir el proyecto en diversos elementos cada vez más pequeños. Fíjense que tenemos un proyecto, este proyecto lo podemos dividir en diferentes fases. Cada una de estas fases puede ser dividida en etapas. Cada una de estas etapas puede ser dividida en actividades y cada actividad en tareas. Cada vez que vamos avanzando en un nivel, los elementos siguientes son más simples, más fáciles de ejecutar y de verificar. Esto hace que tengamos una mejor organización en cuanto al trabajo que vamos a realizar. Y además hace bastante énfasis en lo que es la parte de los entregables, de los recursos necesarios, etcétera. Otra herramienta también que vamos a utilizar, que podemos utilizar,
es el diagrama de Gantt. Ese ustedes lo conocen, ya lo estuvimos practicando en ciclos anteriores, donde en su proyecto integrador 1 y 2 ustedes hicieron un modelo de Gantt. Esta vez no les voy a pedir que hagan eso, porque sería, digamos que complicarlos demasiado. Nada más les voy a decir que esta es una manera bastante práctica, bastante útil de llevar el control y seguimiento de un proyecto. Todo esto está relacionado con lo que es la organización del trabajo. Fíjense que el ciclo de vida de desarrollo de software para un proyecto se compone de fases sucesivas, formadas por tareas planificables según un modelo seleccionado. Esta puede ir ampliándose en base a bucles de retroalimentación. Fíjense que cuando hablamos de la organización de trabajo, la mejor manera, como dijimos al principio, de enfrentar grandes retos es dividiéndolos en componentes más simples y pequeños. Vean que aquí tenemos un gran proyecto que lo dividimos en fases un poco más pequeñas. Estas fases las separamos en etapas, actividades, tareas y finalmente acciones. Nosotros podemos ir realizando las acciones. Cuando las cumplimos todas las correspondientes a unas tareas, la tarea se encuentra cumplida. Cuando hemos desarrollado el conjunto de tareas de una actividad, la actividad está lista. Cuando hemos terminado con el conjunto de actividades, ya la etapa está cumplida, satisfecha. Cuando completamos las etapas, decimos que la fase está completa. Y cuando terminamos todas nuestras fases, decimos que el proyecto está finalizado. Vean que podemos primero dividir el proyecto de mayor a menor y luego ir ejecutándolo, construyéndolo, cumpliéndolo desde lo más pequeño y simple hacia lo más grande y complicado. Estas agrupaciones de las que estamos hablando son de tipo temporal e implican el establecimiento de una serie de requisitos, así como la asignación de diversos recursos, tanto humanos como financieros, materiales y de tiempo. Otra cosa importante dentro de lo que son los proyectos de desarrollo de software, estoy haciendo como un resumen posteriormente en otras clases, vamos a ver muchos de estos elementos explicados en forma más detallada. Pero hoy, por ser introducción, estoy tratando de hacer una vista general de lo que va a incluir nuestro curso. Vean que hemos hablado de un montón de contenidos diferentes, que ya ustedes, si estuvieron pendientes en ciclos anteriores, ya ustedes conocen la mayoría de ellos. Los entregables son productos intermedios que genera el ciclo de vida de desarrollo de software y van validando su cumplimiento. Fíjense que ellos tienen por función, por una parte, dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, realizar el control de la calidad, para ello deben ser validados los entregables, verificar el cumplimiento del alcance, para ello deben ser aceptados los entregables, y al final cerrar la fase del proyecto cuando todos nuestros entregables han sido cumplidos. Estos pueden ser de tipo material o inmaterial. Pueden ser documentos en físico, como por ejemplo listas y cuestiones impresas, o pueden ser elementos de software como por ejemplo prototipos. Los entregables nos van a permitir evaluar la marcha del proyecto mediante comprobaciones de su adecuación o no a los requisitos funcionales y otras condiciones preestablecidas. Vean que cuando estamos realizando el ciclo de vida del desarrollo del software, existen varias actividades genéricas que se realizan en todo tipo de proyectos. Tenemos la especificación, es decir, la definición de lo que el sistema debería hacer, sus restricciones y requerimientos, así como las limitaciones que existan para su desarrollo. Tenemos lo que es el desarrollo, que es la producción del sistema de software en sí, es decir, es la construcción del sistema. Tenemos la validación, que es la comprobación o prueba de que el sistema es lo que el cliente realmente requiere.
Y finalmente tenemos la evolución, que es la modificación del software en respuesta a demandas de cambio, bien sea agregando o eliminando componentes. La ingeniería de sistemas establece diversos paradigmas que definen distintas etapas y estados por los que pasa un producto de software, desde su concepción inicial, pasando por su desarrollo, es como la gestación del ser humano, la puesta en marcha, es decir, su nacimiento, y posteriormente su mantenimiento, es decir, el crecimiento, los cambios, hasta su retirada del producto, es decir, su muerte, formando un ciclo muy similar al vivido por el ser humano. Claro está, porque si esto es creado por el ser humano, va a tener características comunes a él. Generalmente las creaciones se asemejan a sus creadores en diversos aspectos. Aquí tenemos una pequeña idea. Vamos a pedirle para que se despierten aquí. Después de Bonifacio. Edil Kenayata. ¿Tiene audio? Bueno, vamos a seguir para que nos dé tiempo entonces. Los modelos de ciclo de vida del software describen las fases de dicho proceso y el orden en que van a ser ejecutadas. Fíjense que un modelo de ciclo de vida del software es una vista organizada de las actividades que ocurrirán durante el desarrollo del programa, la cual intenta determinar el orden de las etapas involucradas y los criterios de transición asociados a ellas. Existen diversos modelos de ciclo de vida del software. A estos paradigmas o patrones de trabajo se les denomina modelos, caracterizándose en la actualidad por un elemento denominado adaptabilidad, es decir, deben ir ajustándose a las características que vayan surgiendo. Resumiendo las características de los modelos de ciclo de vida del software, podemos decir que en primer lugar describe las fases del proceso de desarrollo de software. En segundo lugar, definen las etapas que van a ser ejecutadas en cada fase, ayudan a administrar el progreso del desarrollo y proveen un espacio de trabajo para la definición de dicho proceso, es decir, un marco lógico. Las principales diferencias entre los distintos modelos del ciclo de vida están relacionadas generalmente con cuatro aspectos. En primer lugar está su alcance, es decir, depende de hasta dónde se pretenda llegar en el proyecto. Un proyecto puede comprender un simple estudio de viabilidad. ¿Dónde está? Ya. Un simple estudio de viabilidad del desarrollo de un producto o su desarrollo completo o en el extremo toda la historia del producto con su desarrollo, fabricación, modificaciones posteriores hasta su retirada del mercado. El alcance lo definimos nosotros. Decidimos hasta dónde necesitamos que llegue ese proyecto. En segundo lugar, hablamos de lo que son las características. Estamos hablando de los contenidos de las fases que dividen este ciclo. Así como cada proyecto es único, cada implementación del ciclo de vida de desarrollo del software también terminará siendo único. Esto puede depender del propio tema al que se refiere el proyecto o de las características de la organización en sí. Luego tenemos lo que es la estructura. Debe haber una retroalimentación entre sus diversos elementos.
permitiéndonos tener la libertad de repetirlas en caso de que sea necesario, es decir, de iterar entre ellas. El orden de ejecución va a variar de acuerdo a cada uno de estos modelos o paradigmas, pero esto sí lo vamos a ver para la próxima clase. Bueno, muchachos, después de tanto conversar, llegamos hasta el final de lo que es el contenido del día.